quisiera que conversásemos hoy sobre uno de los temas quizá más trascendentes en la vida de un aspirante espiritual en la nueva era. Se trata precisamente del tema de los asrams. Asrama es una palabra que se ha puesto de moda. Ahora, todos los esoteristas, todos los investigadores en cualquier rincón del mundo sobre los aspectos esotéricos dice que pertenece a un asram o a un asram, porque, como digo, es una palabra que a medida que va avanzando la humanidad hacia los conceptos grupales está tomando carta de naturaleza en las mentes y los corazones de los seres humanos. Pero hoy quisiera tratar con ustedes el tema de los asramas desde un punto muy esotérico y al propio tiempo muy práctico. Algo que pueda ser asimilado, que pueda ser correctamente comprendido. Y naturalmente, que al escuchar todo cuanto vayamos a decir acerca de los asramas, que cada uno de ustedes se sienta invocado, sienta la llamada de las asramas y pueda ubicarse, si podemos decirlo, en alguno de estos niveles de que está constituido un asrama. Pero, como digo, analizando esotéricamente el asrama, vemos que es la representación objetiva del propio universo. Vamos a tratar del asunto siguiendo el principio de la analogía hermética. Igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba. Entre el átomo y Dios solamente hay diferencia de grado de conciencia, de expansión dentro del universo físico. En esencia, están obedeciendo al mismo principio y a la misma ley, la ley de jerarquía. Todo cuanto vamos a estudiar es la ley de jerarquía que rige el universo y se manifiesta en unas ramas. Como ven ustedes, aquí hay un dibujo representando 12 esferas concéntricas. Se presentan en forma de plano porque nuestra visión es bidimensional y por lo tanto no podemos ver figuras poliédricas o en volumen, sino que solamente vemos superficies. Pero es la misma representación objetiva, una rama, tal como vamos a estudiar, como el propio universo con sus 7 planos o 7 esferas de expresión. Si fuese el universo, diríamos plano físico, astral, mental, búdico, álmico, monádico y árico. Son los 7, digamos, niveles del universo. Si fuese la jerarquía, dividiríamos todo el proceso en los 7 rayos, que son las corrientes de energía, corresponden de cada uno a un globo planetario, dentro de aquello que llamamos los 7 planetas sagrados. Si fuese en cuestión, hablando en términos, digamos, de astronomía, diríamos que es el planeta Júpiter con sus 12 satélites, siendo la representación del zodíaco, tal como vamos a estudiar ahora, una de las regiones dentro de las ramas. Actualmente existen 49 ramas de la jerarquía. Cada uno de estos ramas está dirigido por un maestro de compasión y de sabiduría, es decir, aquello que esotéricamente llamamos un adepto.
un superhombre, uno que trascendió la etapa humana y se ha convertido en un hijo de Dios con todos los derechos y atributos de la ley. Cada uno de estos 49 ramas pertenece a determinados tipos de rayo. Y hay 7 ramas principales que están siendo conducidos o guiados o informados o condicionados por 7 grandes entidades que esotéricamente llamamos shoanes, es decir, unos adeptos que pertenecen a la 7ª iniciación o la 6ª iniciación. Cada uno de estos 7 shoanes, por ejemplo, el maestro Moria, el maestro Kutumi, el maestro Veneciano, el maestro Serapis, el maestro Hilarión, el maestro Jesús y el conde de San Germán, son los 7 shoanes o directores del rayo dentro de nuestro planeta. Cada uno de estos shoanes de rayo tiene a su cargo 7 ramas conducidos por maestros. Entonces, hay 7 ramas principales y 40 ramas que emanan de cada uno de estos 7 ramas principales. Lo que vamos a estudiar hoy es una rama de estos 49 pertenecientes a los 7 rayos que constituyen la aportación o la proyección de la jerarquía en el mundo de los hombres, o en el mundo manifestado, mejor dicho, porque abarca la totalidad de los planos, de los reinos, de las especies, de las razas y de todo ser viviente. Verán ustedes que la constitución, como digo, igual puede ser equiparada a un sistema solar con sus 7 planos, a la jerarquía con sus 7 shoanes principales de rayos. También puede ser equilibrado o equiparado en analogía con un grupo egoico en el plano causal, y todos nosotros pertenecemos a un grupo egoico. Y si analizamos un grupo egoico en el plano causal, donde cada uno de nosotros está ubicado espiritualmente, tendremos también 7 esferas o 7 niveles de proyección, constituyendo cada esfera o cada nivel un tipo jerárquico dentro del propio grupo egoico. Entonces, lo mismo que el plano físico constituye el aspecto más denso, más objetivo y más distante espiritualmente del gran centro solar, así también una rama con sus 7 niveles está indicando a sí mismo la ley de jerarquía. La ley de jerarquía. Aquí tenemos un grupo definido de seres humanos dentro de las ramas. Aquí otro, y a medida que va ascendiendo hacia la cúspide del adeptado, verán ustedes cómo queda menos espacio para ser ocupado, porque existe jerárquicamente la ley de selectividad, la ley de jerarquía. No es la misma la evolución de los seres humanos que están en la base del cono, o sea, la prolongación. Quisiésemos de esta esfera, si pudiésemos alargar del centro hacia arriba, veríamos que la cúspide está ocupada por este centro, donde precisamente se halla el maestro que tiene a su cargo este asrama. Siguiendo la analogía, no vamos a entretenernos a analizar la vida del maestro. El maestro es la culminación de una serie de esfuerzos y de sacrificios en el mundo, venciendo la inercia de la materia, de los planos inferiores, hasta haber conquistado la verdadera autosuficiencia, la verdadera omnipotencia, omnisciencia, omniabarcancia. Se llega a este punto por esfuerzo,
por el sacrificio, por la dedicación y por el servicio a sus semejantes. Así se ha llegado a la cúspide. Entonces el maestro está aquí por jerarquía. Ha triunfado de la ley de gravitación que rige la materia en todos los mundos. Y al propio tiempo ha creado un tipo superior de gravitación que llamamos invocación espiritual y atrae hacia sí, por esta ley de gravitación superior, a todos aquellos seres humanos que de una u otra manera entran en su campo de percepción, de expansión cíclica o en su campo de radiación magnética. Todo cuanto ocurre aquí es un aspecto inferior de lo que va ocurriendo sucesivamente en los planos superiores. Inmediatamente después de la esfera donde se haya ubicado el maestro por la jerarquía, hay un círculo, el segundo círculo, ocupado por 12 iniciados. Cada uno de estos iniciados, siguiendo la gran tradición cíclica, está representando uno u otro de los signos del zodíaco. Así que cada uno de estos 12 iniciados, que constituyen el grupo que ayuda al maestro en las ramas, están tratando de atraer hacia las ramas las energías de las 12 constelaciones: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno de estos iniciados está galvanizado, está inspirado, está protegido por una de estas constelaciones. Y el maestro, en este caso, tiene la misma posición del Sol, que está rodeado en su cielo sideral por 12 constelaciones que constituyen el grupo kármico que está trabajando a través de eones de kalpas y manvantras con nuestro propio logo solar. Así que la representación en miniatura de esta fuerza tremenda del zodíaco está siendo canalizada por estos 12 iniciados. A veces, cuando existe en las ramas una profusión de iniciados que van de la primera a la cuarta iniciación, porque el adepto pertenece siempre a la quinta iniciación, entonces se agrupan por orden de rayo y constituyen 12 agrupaciones de iniciados que van de la primera a la cuarta iniciación, pero siempre permanece inalterable este 12. Los 12 signos del zodíaco, las 12 lunas del planeta Júpiter. Dense cuenta que Júpiter es, por decirlo muy esotéricamente, el hijo predilecto del lobo solar. Pertenece a su misma línea de rayos y, según se nos dice esotéricamente, guarda la misma relación que sostenía Jesús el Cristo con el discípulo Juan. Hay una ley kármica de amor y de fraternidad. Por lo tanto, el planeta Júpiter, de una u otra manera, ayuda al globo solar a converger sobre la totalidad del universo, siguiendo el reflector del gran proceso cósmico de cada una también de las 12 constelaciones. No es en vano que fuesen 12 los hijos de Jacob, o 12 las tribus de Israel, o 12 los meses del año, porque todo está basado en la numerología cálculo, que tiene que ver con el universo cíclico y astrológico, y que por lo tanto todo cuanto estamos tratando de representar es haciendo más concreto en un mundo físico aquello que está operando desde tiempos inmemoriales en un cosmos absoluto. A medida que va descendiendo la fuerza, mayor es la extensión
del radio, mayor es la prolongación o frontera del círculo no se pasa, o de este círculo infranqueable que separa por jerarquía un nivel de otro. La ley de jerarquía, como decía anteriormente, está operando por doquier. Entonces, dentro de las ramas viene un grupo de aspirantes espirituales, de discípulos, a quienes esotéricamente se les llama discípulos en el corazón del Maestro. Estos discípulos en el corazón del Maestro, vamos a ver su proceso, cómo llegan aquí, estudiando primero las capas inferiores. Ustedes utilizan la imaginación y sitúen aquí a toda la humanidad o conjunto social que de una u otra manera está en contacto con algún discípulo de las ramas, en orden kármico de familia, de vecindad, de profesión, de grupo social, de grupo étnico, de grupo racial, como ustedes quieran. Pero están unidos magnéticamente a este asrama. No lo saben, ni lo sabrán seguramente hasta que los estén en este nivel. Pero, sin darse cuenta, están siguiendo la atracción magnética, o si ustedes lo prefieren, gravitatoria, que está emanando del corazón místico del Maestro. Está siendo atraído la humanidad hasta un grupo más selectivo que llamamos aspirantes espirituales. Es el segundo nivel. Este segundo nivel constituye la primera selección, la primera criba, si ustedes me permiten esta expresión, del conjunto de la humanidad que por razones kármicas están unidas a esta gran familia que constituye una rama de la jerarquía. Ustedes preguntarán cómo es posible determinar el paso que va de la humanidad en general a este grupo algo especializado que llamamos aspirantes espirituales. Les voy a hablar de un fenómeno eléctrico, de un fenómeno científico, de un fenómeno que produce la luz. Cuando de este grupo de personas que están kármicamente ligadas a las ramas de la jerarquía empiezan a sentir inquietudes espirituales, empiezan a suspirar por algo superior, se enciende una pequeña lucecita dentro de su conciencia. Y los aspirantes espirituales se caracterizan por la chispa. Chispa de luz. Los grandes observadores del plan planetario están dándose cuenta de la luz. Por favor. Están dándose cuenta exactamente de lo que ocurre en este mundo, contemplando el proceso desde el plano causal. Y entonces, esta pequeña luz atrae la atención de los grandes observadores cósmicos dentro del planeta y automáticamente los vigilan. Están considerando su proyección magnética, están intensificando a través de ciertas radiaciones magnéticas esta chispa de luz. Y entonces se produce aquello que llamamos el segundo paso, los discípulos en probación.
se ha avanzado algo más en el sentido de la luz. Y a medida que va intensificándose la chispa, se produce lo que esotéricamente llamamos un destello de luz en el cielo. Ya no es la pequeña chispa de luz, ya no es un relámpago vago y tenue, casi imperceptible. Allí donde avanza el discípulo en probación, le acompaña un destello de luz. Ya no es una simple sombra en movimiento, es un discípulo que está siendo observado. Y está siendo observado por los grandes observadores del sistema, que tienen su ramificación en la jerarquía o gran fraternidad blanca de nuestro planeta. Y está intensificando lo mismo que se hizo con este grupo inferior, para pasarlos al grado de aspirante espiritual y pasar al grado de discípulo en probación. Y entonces, cuando se llega al cuarto nivel, se produce un hecho trascendente en la vida del discípulo. Al haber aumentado su caudal de luz, al haber experimentado hasta cierto punto las energías que emanan de centros superiores de las ramas, al haber intensificado la pequeña chispa hasta convertirla en un destello de inspiración, entonces el maestro, que es el gran observador de las ramas, indica a uno de estos discípulos superiores que hablaremos ahora, que conduzca este discípulo en probación ante su augusta presencia. Y allí, en la soledad del retiro del maestro, existe la primera entrevista directa que tiene el discípulo en probación con el maestro. Y la aceptación se produce de la siguiente manera. Después de conversar con el discípulo de cosas más o menos interesantes, el maestro fija su mirada sobre el discípulo, coge por los hombros y mirándole fijamente le pregunta: ¿quieres ser de los nuestros? Y la conmoción que siente el discípulo ante el requerimiento del maestro es como si se precipitase encima de él todo el karma de pasadas encarnaciones cayendo sobre él con estrépito de siglos en ruinas. Y no puede hacer otra cosa que contestar sí. Y en el momento en que contesta afirmativamente al requerimiento del maestro, se produce una transformación en su ser. Cuando llega a su cuerpo, quizá no se dará cuenta durante muchos años que ha estado en contacto con el maestro, pero ya de este momento es un discípulo aceptado. Se caracteriza por la inspiración, que es el destello de luz, pero continuado. Al ser aceptado, es como si fuese vinculado internamente con toda la fuerza mística de las ramas. Está siendo ayudado por todos los miembros de la jerarquía, pero al propio tiempo se opera en él lo que denominamos la gran crisis de precipitación kármica. Todo cielo y tierra se precipitan sobre el discípulo y toda su vida es una serie incontable de crisis, problemas y dificultades. Porque la invocación del maestro, su aquiescencia a pertenecer
al grupo de la gran fraternidad. El sacrificio que representa tiene como consecuencia de la gran precipitación kármica, porque lo que se pretende con las ramas es acelerar el proceso de la evolución, es realizar aquello que decía Pablo de Tarso: el cielo puede ser arrebatado por la violencia, es decir, que la jerarquía puede tomarse por asalto, por el ejercicio de la voluntad dinámica, por el ejercicio de la voluntad de ser, por el propósito insigne y firme de ascender constantemente hacia las gloriosas alturas de la iniciación. Entonces, ocurren varias cosas en la vida del discípulo. Debido al proceso de precipitación y la aceleración del proceso, vienen, primero, dificultades o crisis de orden físico. Surgen enfermedades en la vida del discípulo, enfermedades que estaban en la latencia o que provienen de un pasado kármico que tiene que extinguirse para entrar en la corriente iniciática. Y como efecto de ello, el discípulo parece que vaya en un proceso de regresión en vez de avanzar hacia las grandes alturas espirituales. Pero cuidado, es solamente un efecto de la gran precipitación kármica. Él ha empuñado la espada, es un conocedor, ha estado en contacto con la fuerza del Maestro, que está representando una fuerza cósmica, y ha afirmado su poder de ser y de realizar, y por lo tanto la crisis es inevitable. Pero la crisis no solamente en el mundo físico, mediante enfermedades, sino también en el plano psíquico o en el plano astral, porque entonces el discípulo se ve azotado por los vientos que provienen de su pasado adelante. Las enfermedades pertenecen a su pasado de amor, que tiene que liquidar para penetrar raudamente dentro de la corriente iniciática. Entonces, al evocar dentro de sí el poder negativo que proviene de su pasado adelante, empieza a sentir rebrotar en sí aquellos poderes psíquicos que ya habían trascendido, y tendrán que luchar con grandes crisis de orden psíquico, de orden emocional, de orden astral. Es tal Kurukshetra verdadero del discípulo. Y también crisis de ajuste o de reajuste con el aspecto mental, porque el discípulo tiene su máxima pena, su máxima atracción o su máxima lucha en el universo. Nivel que, al igual que todos los niveles dentro de un orden septenario, es el más importante desde el ángulo de vista del logos. El plano más importante dentro de nuestro sistema solar es el plano búdico, por la sencilla razón de que el plano búdico es el cuarto. En el reino humano se verifica el mismo proceso, siendo el cuarto reino de la naturaleza, y es el más importante por sus crisis, en orden a la evolución del hombre celestial o del logos planetario. El cuarto éter, dentro del plano físico, es el más importante, porque de ahí se deriva, por una ley sistemática científica, de condensación del átomo de hidrógeno dentro de la gran pirámide de eventos químicos, y se fragua allí el átomo de hidrógeno, allí en el cuarto éter. De ahí la importancia. También la importancia de la cuarta raza hablante,
dentro de las 7 razas que componen nuestras 7 grandes razas raíces. De ahí la importancia que toda la crisis de las ramas está pasando por los discípulos aceptados. De ahí que cuando el discípulo dice, sí quiero ser de los vuestros, de los que pertenecen a las ramas y de los que pertenecen a la gran fraternidad, sabe exactamente en un momento de iluminación lo que le va a ocurrir, las crisis que tendrá que afrontar. Y sin embargo él decide afirmativamente pertenecer a la gran fraternidad pese a todas las consecuencias. De ahí la importancia. Y vamos ascendiendo porque cada una de esas esferas necesitaría 4 conferencias. Interesa hacerlo rápido, claro y lo más aclaradamente posible. Pero si pasamos a la 4ª esfera, a la 5ª esfera, o 5º plano, tenemos a los discípulos en el corazón del Maestro. ¿Qué quiero significar exactamente con discípulo en el corazón del Maestro? A medida que el discípulo aceptado va arrostrando las luchas, va sufriendo las crisis, va tratando de resolver todos los problemas psicológicos en su vida personal, que está luchando por salir triunfante de la cárcel de los sentidos, de las emociones y de los pensamientos, que está simplemente tratando de escapar de la jaula de todo cuanto constituye la materia de la cual sus cuerpos ven envueltos. Está robusteciendo aquella luz que fue antaño una chispa que se convirtió en un destello, después fue una ráfaga luminosa y se convierte en algo ininterrumpido. Se ha vencido a sí mismo, ha vencido la materia, ha vencido el mal de los sentidos, el espejismo emocional o astral. Ha pasado por el Kurukshetra, ha atravesado el plano ardiente de la mente, se ha convertido en un conocedor. Siente constantemente la inspiración del Maestro, está dentro del corazón del Maestro, puede establecer la voluntad, relación telepática con el Maestro. No distraerá nunca la atención del Maestro, porque sabe que el Maestro no debe ser entretenido con juegos personales. Solamente pide consejo o ayuda al Maestro en casos excepcionales y siempre en aras del servicio a la humanidad. Y cuando se va del discípulo en el corazón del Maestro hasta el 6º nivel, discípulos iniciados, entonces viene para el alma la gran unción del Señor, la entrada dentro de la fraternidad cósmica con pleno consentimiento y conciencia de su parte. Antes de que reciba la primera iniciación y cuando el discípulo está en contacto ininterrumpido con el corazón del Maestro, llega un momento en que dentro de la rama y precisamente en el 6º nivel se produce una pequeña ceremonia a la cual asisten todos los iniciados y el Maestro le anuncia al discípulo en su corazón que va a ser iniciado. Ya sabe el discípulo qué significa la iniciación. Es entrar en una corriente de vida de la cual prácticamente no se retorna. Se penetra en un mundo espiritual, en un nivel más allá de los sentidos y del propio entendimiento. Debe convertirse con el tiempo en un propio maestro de compasión y de sabiduría.
lo sabe el discípulo. Por lo tanto, después de haber penetrado profundamente en el corazón del Maestro, de haber estudiado las leyes que regulan todos aquellos mundos que ha trascendido, después de vivir completamente dentro de la realidad, el Maestro, como un compañero más, le dice: tal día vas a recibir la primera iniciación. Y el discípulo retorna a su cuerpo con la satisfacción de que va a recibir la iniciación, pero sin acordarse de la fecha. Porque ustedes saben lo que significa para un estudiante saber la fecha de los exámenes. La inquietud que provoca un hecho aparentemente sin importancia, pero el dolor que entraña para aquella mente saber que lo van a examinar. Entonces el destino, que es santo e inmaculado, borra de la mente del discípulo el corazón del Maestro cuando va a ser iniciado. Sabe que va a ser iniciado, y esta promesa del Maestro, sin fecha alguna, sirve para que enaltezca constantemente toda su vida interior, que se vaya convirtiendo realmente dentro de un plan objetivo de servicio en un elemento vivo dentro de las ramas. El plan se presenta ante sí mentalmente con toda claridad. No sabe todavía el oscuro designio de la iniciación, sabe simplemente que va a ser iniciado. Entonces, sin inquietud alguna, solamente se siente forzado a extremar su relación con el Maestro y con el asrama y con toda la fraternidad. Entonces, aquello que fue primero una chispa, un destello, una ráfaga, una luz continuada, crece constantemente. Y en un momento determinado siente que va a ser iniciado. Automáticamente, el mismo momento que ha de ser iniciado, fuerzas que están por encima de él lo arrebatan del cuerpo y lo llevan ante la cámara secreta de la iniciación. Y muchos investigadores esotéricos se han preguntado qué es lo que sucede con el cuerpo del discípulo en tanto él está siendo iniciado. Precisamente por ser la iniciación un aspecto divino dentro de la vida, de la naturaleza, la protección divina está con el discípulo, con el cuerpo del discípulo, en tanto que él está ausente. Entonces, hay dentro de la jerarquía unos devas de gran poder espiritual, a quienes esotéricamente se les denomina los ángeles de la iniciación, que velan por la seguridad del cuerpo físico y por su ambiente psíquico. Están creando una barrera que ninguna fuerza de la tierra podrá penetrar. Están trabajando ya a niveles cósmicos. Y entonces sucede inevitablemente la iniciación. Recibe la fuerza eléctrica tremenda que pertenece al talismán sagrado o al cetro sagrado del iniciador, que va convirtiendo sobre sus centros, lo está purificando, lo está deificando, y cuando llega a su cuerpo, llega con la plenitud de alguien que ha estado en presencia con el Señor. La primera iniciación, como sabemos todos, se administra en el tercer nivel del plano mental. Se dice que es en el jardín del Maestro Maitreya o de Cristo. Se dice que es en las mesetas del Tíbet, en un momento de un festival de Vesak. Lo único exacto para ustedes, si lo pueden aceptar, es que el centro iniciático sobre los centros del iniciado se verifica en el momento exacto de la luna llena, del momento astrológico más favorable para la vida del iniciado. Es decir, que se trabaja con fuerzas físicas,
con fuerzas astrales, con fuerzas mentales, con fuerzas búdicas, con canalizaciones de energía débica que proviene del cosmos. Y todo converge en un momento determinado del tiempo en los chakras del discípulo que va siendo iniciado. Y desde entonces pasa a ser uno de estos que constituyen el grupo místico del Señor. Forman parte de su concilio, de la misma manera que en Shambhala hay aquellos que llamamos los servidores de Shambhala o los agentes de Shambhala, que constituyen el aspecto físico o esotérico, momentos dados, que rodean a Sanat Kumara. Todo esto viene, como verán, por ley de analogía. Entonces, todo cuanto hemos estado diciendo acerca de los ramas tiene sus repercusiones cósmicas, porque lo mismo que ha sucedido con estos pequeños seres insignificantes que pertenecen a la gran masa de la humanidad, sin ninguna afán peyorativo, que pasaron a ser aspirantes espirituales, que fueron después discípulos en probación, que fueron aceptados, que después llegaron al corazón del Maestro y que finalmente fueron iniciados y se han convertido en maestros. Entonces empieza el proceso en otra esfera superior, en donde ya no es el convertirse en un maestro de compasión y de sabiduría, sino en convertirse en un logos creador. Así que esta esfera, guárdenla ustedes en la mente, porque se encuentra por doquier. Lo mismo en un átomo que en el sistema galáctico más potente e influyente dentro del gran océano de los mundos. Y ahora sí hay algo que aclarar, o que ustedes no hayan comprendido, o que yo no haya sabido explicar correctamente, podemos ahora discutirlo. Grandes rasgos. En todo el proceso que va haciendo el ser humano, que nos has explicado, ¿en qué relación está con su ángel solar y el maestro? Sí. Entonces ya tenemos que en lugar de ser esferas, por ejemplo, de las ramas, seamos planos del universo, tendremos aquí el nivel físico, el astral, el mental, el plano búdico, el átmico, el monádico, que no sé si se verá bien, ponemos una M aquí, monádico, y el árico aquí. Entonces, cuando decimos que el discípulo, sea cual sea su estatura espiritual, pero cuando va ascendiendo por estas líneas que estamos analizando, vemos que cuando empieza el discípulo en probación a trabajar, porque siempre observado, empieza a crear el antakarana. En el tercer nivel sí crea el antakarana, es aquí, el mental. Y tiene por objeto, porque ahora fíjense ustedes la complejidad del tema, que cada uno de los niveles está dividido en 7 niveles. Entonces, si hablamos del plano mental con sus 7 niveles, se realiza desde el centro Ajna al centro Sahasrara, o centro coronario, con repercusiones en el corazón, naturalmente. Entonces, el ángel solar se halla precisamente en el punto tercero, o en el tercer nivel del tercer plano. Y el individuo que está marchando por la senda de probación
se halla en el segundo o tercer nivel. Y entonces tienen que trabajar a través de la línea de la antacarana para establecer contacto con el nivel mental superior o abstracto y también con el nivel búdico. Y a esto se llama la creación de la antacarana. El ángel solar, es decir, un ser que acompaña al hombre desde hace 18.600.000 años, está en este nivel. Y no hemos hablado de él porque hablábamos estrictamente de las ramas. Si esta esfera concéntrica hubiese estado en relación con la vida de los planos y con el trabajo particular de cada discípulo, tendrían que borrar todo esto y empezar a trabajar bajo otro esquema. El esquema del trabajo para reducirte el volumen del maya físico de las sensaciones físicas, que forma parte del trabajo, digamos, de los aspectos espirituales, para penetrar muy oportuno en el nivel de aceptación, dentro del cual nos damos cuenta de que hemos ascendido de nivel y que por tanto vamos progresando por la línea de la antacarana. Teniendo en cuenta lo que he dicho muchas veces, que cuando se llega a cierta parcela del plano mental superior, hay una atracción magnética desde el centro de vista cósmico que proviene de las fuentes más elevadas del sistema. Somos succionados, perdemos la gravitación de la materia y sin quererlo ni pretenderlo, solamente por una ley científica de gravitación, nos sentimos lanzados hacia el centro místico del altar. Perdemos la mente, por decirlo de alguna manera, la mente que nos caracteriza, que nos humaniza, que nos hace hombres. Y entramos en el nivel lúdico, donde solamente existe conciencia cósmica. Y todo esto después de habernos situados en conciencia a la altura o a la estatura del ángel solar o la estatura de Cristo que está en el plano lúdico. Y cuando hemos hallado esta estatura, cuando hemos liberado al ángel solar, ya hemos que hablar sobre esto en concreto, y cuando hemos liberado al ángel solar, nosotros entramos ya directamente, sin ningún intermedio, hacia el mundo monádico. Y todo cuanto hablamos, desde el discípulo en el corazón del maestro hacia arriba, es hablar desde el plano búdico hacia arriba. Ya no hay relación, entendámonos, una relación, digamos, de atracción. Hay relación. Un iniciado puede tener relaciones humanas, puede estar dentro de un contexto social definido, puede trabajar con todos los grupos, y así lo hace en la humanidad, como lo hacen los discípulos. Un discípulo aceptado no da satisfacciones, sino que da simplemente un gran poder de concentración y singularmente una gran responsabilidad. Es decir, que el hecho de ser iniciado es sufrir hasta que completamente el velo de la materia, el velo de la ilusión se ha desgarrado, como se desgarraron los velos del templo, que tiene que ver también el paso que va del mental al lúdico con el desgarro de los velos del templo de Jerusalén, que es todo simbólico. Cuando se desgarran los velos del tiempo, es cuando el discípulo en el corazón del maestro penetra dentro de la iniciación. El templo, los velos del templo desgarrados permiten ver el sagrario. El sagrario, en este caso, son los pétalos del corazón. Y dentro de los pétalos del corazón, la joya en el loto. Es decir, la quinta iniciación. Todo esto es el mismo proceso visto desde el ángulo de vista de los planos, de las esferas que componen el sistema solar, o las esferas que constituyen la expansión viva del núcleo de Shambhala. ¿Qué relación guardan las iniciaciones menores que alguna vez has explicado y Sí. se pueden realizar en el Sí, sí. Bueno, no tienes que hablar todo eso, porque es otro planteamiento. Porque aquí ahora, desde un plano iniciático, tenemos aquí 7 iniciaciones.
A ver si podemos utilizar la imaginación. Primera iniciación, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. La séptima iniciación es la iniciación progresiva de un ser que ha trascendido, ya era adaptado. La iniciación quinta es un maestro de compasión y sabiduría. La séptima se realiza a niveles cósmicos. Pero aquí, en la primera iniciación, no es que sea precisamente en lo físico que se realiza, sino que para obtener la primera iniciación tiene que haberse realizado un completo dominio del cuerpo físico, porque esta iniciación tiene lugar de los 7 niveles que hay aquí. Aquí hay 7 niveles en el mundo mental. En fin, imagínenselo ustedes, ¿verdad? Bien. Pues bien, antes de llegar hasta la primera iniciación y correspondiente a los discípulos aceptados, dense cuenta, se realiza lo que llamamos el preámbulo o la antesala de la iniciación. Y en el primero y segundo nivel del plano mental, tiene lugar una iniciación menor y más adelante otra, que son las preparatorias para la primera iniciación jerárquica, que se realiza aquí, en el tercer plano mental. Exacto. Es la tercera. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque esto está lleno ya. La que decías que en los 12, haciendo un primer esquema, sí, bueno, la primera jerárquica. Bueno, la primera jerárquica se realiza en este plano, pero en un lugar definido. Ahora vamos a verlo en proyección vertical, a ver si lo entendemos mejor. 7 planos. Observăm chicas. Ok. Bueno, esto es esto mismo visto en otra proyección. Tenemos el físico, el astral, el mental, el búdico, el átmico, el monádico y el ádico. Pero esto también puede ser en sí el plano mental, que es donde se realizan las iniciaciones en el plano mental. Y el Señor me pregunta por las iniciaciones menores, las que preludian la primera iniciación jerárquica. Pues bien, aquí hay 7 niveles. Las 2 primeras iniciaciones o iniciaciones menores tienen lugar la primera en este nivel del plano mental, en el primero, la segunda en el segundo nivel. Pero la primera iniciación jerárquica, que es la que interesa, tiene lugar en el tercer nivel. Y después, la segunda iniciación jerárquica en el cuarto nivel. La tercera en el quinto. La cuarta en el sexto y la quinta en el séptimo nivel. Sí, lo han comprendido. Porque es bastante complicado esto, porque hay que pasar de unos planos a situarlo en otras esferas de proyección. Pero si guardan en la mente todas esas ideas, que eso se refiere a las ramas, ¿verdad? Pero también puede ser un grupo de galaxias o de universos, admitiendo que pueden ser universos septenarios como el nuestro. Pero ¿sabemos acaso que todos los universos cósmicos son septenarios? No podemos aceptar que en lugar de 7 dimensiones existan 20 dimensiones en cualquier tipo de galaxias. No sabemos nada. Sabemos lo que podemos pesar y medir con nuestra pequeña mente finita. Y solemos equivocarnos muchas veces. Lo interesante es que veamos claro el proceso. Y siempre tengo interés en repetir lo mismo, que estamos aquí por algo para mí muy importante. Y esto que para mí es tan importante
que está también para ustedes, es si podemos pasar del nivel astral de aspirantes con grandes devociones, un gran romanticismo de tipo espiritual, al mundo mental de realidades, desde el cual podamos controlar el Kurukshetra, es decir, el plano astral en toda su intensidad, y pasar después vía el Antakarana, o esta luz que nos conecta con el plano búdico, penetrar en las regiones iniciáticas. Y esto es una posibilidad. Si otros seres humanos lo han conseguido y son hijos de Dios, como nosotros, ¿por qué nosotros estamos excluidos? ¿No será porque hemos perdido el dinamismo de la acción? ¿No será porque somos débiles y timoratos? ¿No será porque tememos enfrentarnos con el gran vacío que supone dejar todo cuanto constituye una conquista en el tiempo? ¿Verdad? Es un desafío a la conciencia. Siempre hay que estar constantemente desafiándonos, inquiriendo constantemente, investigando dentro y fuera de nosotros, con gran atención, y saber hasta qué punto podemos ayudarle al plan, digamos, cósmico en nuestro planeta Tierra. Supongo que todo este esquema no es estático, sino que tiene una relación con el tiempo que debe ir al revés. ¿Sí? Es decir, si esto es el cilindro aquí, supongo que el tiempo debería exactamente al revés. Porque Sí. si no, ¿qué pasa con la diferencia de séptimo nivel al primer nivel? Simplemente de masa. Bueno, hay que mirar esta figura. Bueno, pero si se mira esta figura, entonces debe ser estático, si no hay... No está todo el movimiento. tiempo. No está movimiento esto. Nosotros tenemos la desgracia de tener que recurrir a un espacio de 2 dimensiones para explicar cosas que pertenecen a una 5ª dimensión. Entonces, ustedes me miran a mí, ¿verdad? Por distintos ángulos de visión. Me verán distinto, pero siempre en un plano. Y sin embargo, fíjense ustedes que no soy un plano, soy un volumen. Además, ¿no ven ustedes que estoy en movimiento mental en estos momentos? Si la persona tuviese la clarividencia, vería que al mismo tiempo que ve mi cuerpo físico, vería la pisar a través de mí y al propio tiempo la finalidad, la cualidad de lo que estoy diciendo. Aunque no hubiesen mis palabras, se darían cuenta de que existe una línea de energías. Esto, desgraciadamente, es un plano. Pero pueden ustedes imaginar una esfera luminosa y dentro de la esfera situar los planos, o dentro de esa esfera, no ver un plano, sino ver un cono aquí. Aquí vemos un triángulo casi, pero es un cono. Exacto. Lo mago Merlín. Pero, desde luego, si se dan cuenta ustedes de que a medida que vamos ascendiendo es más doloroso el proceso, es más selectiva, digamos, la jerarquía. Fíjense ustedes, las miles y miles de personas que constituyen el nivel físico aliado con el maestro. Y a medida que nos acercamos al centro, se va reduciendo el radio de expansión, pero aumenta la intensidad, aumenta la cualidad, aumenta la jerarquía. Esto es vida, hay que imaginarlo en forma de vida. No es un esquema, digamos, que sea frío. Es algo viviente esto. Hay que tratar de vivirlo esto. Porque nosotros en esencia somos todo esto. Somos, a través de los chakras, la representación exacta de una rama dirigida por el corazón o por la mente. Donde está el yo, está el maestro. Donde está este nivel está el cuerpo físico, con la incalculable cantidad de células. Cuando hablamos del segundo nivel, hablamos de nuestro cuerpo astral. Y cuando hablamos del tercer nivel, hablamos digamos, del campo astral o cuerpo astral. Y así hasta llegar al centro de nosotros mismos. Hasta llegar al sagrario, al Sancta Sanctorum. O sea, la joya en el otro, donde se realiza la esplendente alquimia
de transformar todo esto en energía solar. Es el misterio de la transmutación de los metales viles en oro, que es lo que trataban de hacer los alquimistas de la Edad Media, sin darse cuenta de lo que se pretendía. No era convertirte el plomo en oro, sino convertir la sustancia física de los cuerpos en el oro espiritual del yo superior. Es decir, que si van analizando todo cuanto estaba diciendo, ustedes lo saben de una u otra manera, procedente de una u otra fuente. Lo que interesa más que darnos cuenta es vivirlo. Y solo lo viviremos si nos esforzamos, naturalmente, porque hay la inercia de los sentidos, hay la gravitación de la materia, la gravitación de las sensaciones, la gravitación del propio pensamiento. ¿Se han dado cuenta de la dificultad de dominar el pensamiento? Porque el pensamiento constituye siendo un punto de atracción para el yo. No hemos controlado todavía el pensamiento. Y estoy tratando de decir algo que está por encima del plano búdico y de encima del plano átmico. Entonces, quizá en la extensión, en la profundidad del comentario, ascendamos un poco y dejemos la mente en blanco, para que allí sea el Señor quien dibuje sus divinos caracteres, que no seamos nosotros. Porque nos hemos dado cuenta de que fracasamos constantemente cuando autorizamos la voluntad. Que no voluntad, sin una inteligencia correcta, ni un corazón amoroso y sano, se perderá siempre, se equivocará, y por lo tanto habrá siempre la inercia que nos traerá hacia aquí. Lo que interesa al revés es ascender constantemente, es arrebatar el cielo por la violencia. Y no es un término que me gusta, por más que lo dijese Pablo de Tarso. Yo diría que sería el dinamismo de la acción lo que interesa, de saber que podemos conquistar la luz porque está en nosotros, no que sea algo fuera de nosotros. Ahí está, digamos, la equivocación del investigador, que cree que está buscando fuera de sí. Y todo cuando está haciendo, desde la periferia al centro, desde el cuerpo físico hacia adentro. Esta es la verdadera investigación. Y esta es la realidad. Y esto es quizá lo que estamos realizando nosotros constantemente. Al menos los que estamos aquí. Y si no lo hacemos, a lo menos intentamos hacerlo. ¿Ah? ¿Se lo contestaron? ¿Qué relación hay con el chakra y el despertar del Kundalini con estos planos? Sí, lo mismo. A medida que vamos ascendiendo, y lo hacemos correctamente, la serpiente asciende. Kundalini, supongo que Kundalini está aquí. Al empezar a trabajar, empieza a hacer así. La serpiente va ascendiendo. Porque el fuego está en la base del universo. No podemos hablar de evolución, ni de planos, sin hablar del fuego. Aquí tenemos el fuego de Kundalini. Aquí, en el plano búdico, tenemos el fuego solar. Y allí en el centro tenemos el fuego de Foat, el fuego del espíritu. Entonces, hay el fuego del espíritu, o Foat, el fuego solar, o el fuego del corazón solar, y el fuego de la materia, o el fuego de Kundalini. Cuando el discípulo va hacia abajo, Kundalini va hacia abajo también. Porque va ascendiendo según la ley del pensador. Y cuando la reorientación, aunque no pensemos en Kundalini, es mejor que sea así, vamos hacia arriba, la serpiente que está aquí despierta y va ascendiendo de esta manera hasta convertirse en el corazón. Y cuando Kundalini llega en el corazón, se convierte en fuego solar. Y si continuamos avanzando, una línea que proviene del centro cósmico de Foat o de la mónada
va descendiendo, descendiendo, y tenemos que dentro del corazón existe el gran matrimonio cósmico del fuego de Fuat y el fuego de Kundalini. Y nos convertimos en conocedores de la ley, nos convertimos en adeptos. El adepto se caracteriza porque en su corazón se ha dado cita el fuego de Fuat y el fuego de Kundalini. Hay que ascender siempre. Kundalini es el fuego de la naturaleza, de la serpiente. Si dejamos que siga su movimiento natural, irá ascendiendo. Si tratamos de hostigarle, hará como la serpiente, que se tirará sobre nosotros. Hay que dejar trabajar a la serpiente, a distancia, con precaución, porque es la fuerza del propio Dios, de Brahma. Y va ascendiendo hacia arriba, sin inquietarla, irá despertando los centros, los chakras, hasta convertirnos en adeptos, hasta convertirnos en lobos. Todo cuanto de magnificente puedan ustedes imaginar, queda pálido ante la promesa de lo que será el porvenir del hombre. ¿Cómo es Dios? No, yo pensaba mirando las esferas y por lo tanto es un plano. Claro, pensaba que para ir de una a otra parece que sea un tipo único para todos lo que hay que hacer, pero yo pienso más en la pregunta de qué hay que deshacer para poder llegar de un plano al otro, porque cada uno, digamos, estamos llenos de muchas cosas, queremos aprender, queremos saber qué es aquello, qué es lo otro, pero no sé si sabemos lo que tenemos que dejar cada vez que queremos ascender, porque las primeras iniciaciones, que es donde hay para mí el trabajo más importante, a pesar de que aquí hemos puesto un boceto, algo que parece que tenemos que hacer un tipo único, creo que cada una de las personas, para pasar de una iniciación a la otra, tienen que deshacer diferentes cosas, porque cada uno tiene una carga distinta. Hay que hallar la puerta, simplemente. La puerta, porque, naturalmente, aparentemente, esto es así, pero no es así. Porque en la gama de colores, por ejemplo, desde el azul hasta el violeta, por ejemplo, como sea, desde el primer color básico hasta llegar al último, se puede ir el violeta, por ejemplo. Hay matizaciones entre los colores en el arco iris. No se pasa directamente de un color al otro sin pasar por una etapa. Como no se pasa del día a la noche sin pasar por el crepúsculo, ¿verdad? O si se pase del día o de la noche al día sin pasar por la aurora. Bien, es saber encontrar la aurora en cada uno. Y eso es muy sutil, ¿verdad? Entonces, lo que se precisa, me parece a mí, es que estemos muy atentos. Que no pensemos tanto en acumular conocimientos esotéricos, por interesantes que sean. Porque el conocimiento esotérico no tendrá validez si no estamos realmente compenetrados con nosotros mismos, si no tenemos los vehículos integrados, la mente, el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos expectantes? Estamos muy atentos, como ahora, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, la mente no existe, porque la mente es una ilusión. No existe la mente. Y continúa el yo operando. Continúa la investigación dentro de cauces todavía más profundos. Pues bien, ¿por qué no están atentos siempre como ahora? Es que desdeñan cualquier pequeño incidente en la vida cotidiana. Todo tiene su razón de ser. La iniciación es la concatenación de todos los actos del ser desde que nace hasta que muere. Y todos son importantes, porque si faltase un solo hecho en nuestra vida, se perdería el eslabón del recuerdo. Así que les invito a estar muy atentos para que no quede ningún eslabón, no el eslabón perdido de Darwin, precisamente, el eslabón de los acontecimientos que van y se extienden de vida en vida hasta llegar a la consumación de los siglos, siguiendo la sucesión apostólica de los hijos de Dios, como se dice muy bien en textos bíblicos. Así que si ustedes están muy atentos, están meditando. Si están meditando,
si están muy atentos, están pasando sin darse cuenta de un nivel meramente físico a un nivel búdico. Porque lo que caracteriza a un individuo con contactos búdicos es que su mente no piensa ordinariamente. Posee la facultad de pensar. Puede pensar a voluntad. No podemos decir que no piense, sino que su pensamiento es muy distinto del pensamiento de los demás. Porque los demás están siendo pensados por los pensamientos. En cambio, él utiliza los pensamientos que él desea para expresar aquello que ven los niveles superiores. Todo es pensar, dirán ustedes, pero qué diferencia en calidad, ¿verdad? Que surja la idea del silencio, de la nada, o que surja de gran conglomerado de pensamientos que nos envuelven y que constituyen la atracción que nos lleva siempre a la mente inferior. Usted antes ha dicho que hay 7 maestros de sabiduría y de amor. Siempre hay 7 asados que ha pintado. No, que en el centro de una rama hay un maestro. He dicho que hay 7 showanes de rayo, al cargo de cada cual hay 7 ramas, como este. Por lo tanto, hay 49 ramas de la jerarquía, 7 principales y 7 subsidiarios, en orden cada uno de los 7 rayos. Hemos dicho, en la línea primera, el maestro Moria tiene a su cargo 7 ramas del primer rayo. El maestro Kuthumi tiene a su cargo 7 ramas del segundo rayo. Y así hasta llegar al conde de San Germán, que tiene 7 ramas del séptimo rayo. Con solo que se sepa un poco la nomenclatura esotérica, con los nombres de los maestros, y todos tendréis seguramente libros de estos o parecidos, nos vendrán a dar la clave de lo que está tratando de decir. Y que naturalmente entre 49 ramas, 49 maestros que se dedican precisamente a expandir las energías de Sanat Kumara, el Señor del mundo, el cual a su vez está tratando de organizar la vida de acuerdo con el propósito del logos planetario o el hombre celestial que corresponde a nuestro esquema terrestre. Y todo está en la línea de lo que ustedes saben. Simplemente que trato de organizarlo para dar una idea clara de lo que estamos diciendo aquí. Siempre dense cuenta, ya sea una galaxia, una constelación, un universo, o un planeta, un ser humano o un átomo, están regidos por el mismo principio centenario. El átomo con sus 7 espirillas. Y un logos cósmico se manifiesta a través de 7 sistemas solares. Y un logos galáctico se está manifestando a través de 7 constelaciones, ya no sistemas solares. Entonces, dense cuenta, si vamos ascendiendo hasta aquí, nuestra mente se difuminará porque no podrá resistir la fuerza de tanta grandeza. Y no quiero cansarles más. Tenemos un momento de silencio.
la próxima, pues.